El siguiente ejemplo. ¿Cuál es la rapidez máxima a la cual un auto de 1200 kilogramos puede tomar una curva con radio de 80 metros sobre una carretera horizontal? Si el coeficiente de fricción entre las llantas y la carretera es de 0.65. Si el coeficiente de fricción entre las llantas y la carretera es de 0.65. A ver, intenten resolverlo ustedes planteando, primero, el diagrama de cuerpo libre, reconociendo cuál es la fuerza de fricción, cuál es la fuerza centrípeta. ¿Cuánto le salió? La velocidad. 22. 22.5, ya. Entonces, en este ejemplo, ustedes tienen, vamos a suponer una vista superior del movimiento del auto. Vamos a suponer que esta es la carretera que toma, ¿no? Entonces, este vehículo, que se lo ve acá desde la vista superior, está moviéndose con una determinada rapidez en esa vista superior, pero en una vista de corte transversal vemos, esta es la carretera, ¿no? Bueno, ese es el vehículo, y este vehículo, en el momento que toma la curva, si lo hace muy rápido, va a tender a salir de la curva, ¿no es cierto? Si lo hace muy rápido, va a ir a desplazarse para este lado. ¿Qué es lo que lo impide desplazarse? La fuerza de roce que hay entre los neumáticos y el asfalto, esta fuerza lateral que habría. Entonces, sobre esto habría una fuerza que se dirige hacia el centro de la curvatura, que es justamente la fricción. Pero como no derrapa, no se va hacia un costado, por eso está tomando la velocidad máxima a la que estaría yendo. Entonces aquí la fricción que se generaría es justamente la fricción máxima entre ellos, entre el neumático y el asfalto, puesto que las otras fuerzas que están en otro eje, peso y normal, estarían allí. Entonces, estas fuerzas estarían en equilibrio, el normal y el peso. La que no estaría en equilibrio es justamente la fuerza de fricción, que estaría apuntando justamente hacia el centro de la rotación, por efectos de la aceleración centrípeta que desarrollaría el vehículo por el cambio de dirección. Hay una aceleración radial. Esa es justamente
la que genera la fuerza, y usted dice sumatoria de fuerzas a lo largo del eje, del radio, es masa del vehículo por la aceleración radial. Y esta fuerza, que ya la hemos identificado como la fricción, será igual al coeficiente por la normal. ¿Cuánto es la normal? El peso, mg. Pero esta aceleración radial, ya que buscamos la rapidez, sería la rapidez al cuadrado sobre el radio. En virtud de que aquí hemos encontrado la fuerza máxima que se genera con la velocidad máxima, entonces esta sería igual a la rapidez que estamos buscando. Simplificando la masa, quedaría la raíz cuadrada de ¿qué cosa? Del producto del coeficiente, la gravedad y el radio. Y de ahí se desprende la rapidez máxima, ¿no? ¿Cuánto dijimos el coeficiente? Punto 65. La gravedad, que es 9.8, y el radio 80 metros, ¿no? Entonces esto, como lo han calculado, dice que les ha dado 22.5 metros. Muy bien. No, arranque la hoja porque ya les voy a desarrollar. Bien. Ya, vuelvan a ubicarse en la posición inicial, encolumnados todos, ¿no? ¿No? Un bloque de masa M está rotando con una rapidez constante, aquí está la velocidad lineal, y que está sostenida por una cuerda, y esta a su vez pasa por un orificio central que está hecho en la mesa, y del otro extremo de la cuerda se suspende una masa M mayúscula, y esta está en equilibrio. Está en equilibrio. Entonces, en esa disposición existe entonces un radio de giro R minúscula, describiendo entonces sobre la mesa un movimiento circular, uniforme, donde no hay fricción entre la mesa y el bloque. Entonces se pide primero completar la información aquí en la tabla, ¿no? Se dice, a ver, para estos radios de giro que están en centímetros y para estas masas M mayúscula que están aquí, calcular las velocidades lineales que tendría este bloque de masa M minúscula, la velocidad angular, la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta. ¿Qué relación existe además entre la fuerza centrípeta y el radio? O sea, lo que querríamos averiguar es si a medida que el radio aumenta, la fuerza centrípeta aumenta o disminuye o es independiente. Eso es lo que queremos averiguar.
Bueno, vamos con la primera parte y empezamos con el diagrama de cuerpo libre. Del bloque amarillo, ¿no? Del bloque de masa M mayúscula. Como está en equilibrio, podríamos decir, entonces, sumatoria de las fuerzas, eje Y, por ejemplo, 0, que la tensión es igual a M mayúscula por G. Esa es la tensión. ¿Qué hay en la cuerda? Esa es la tensión. Entonces, a lo largo de esta cuerda hay una tensión igual a mg. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces luego cuando vamos hacia el otro bloque que está agarrado por esa cuerda, la tensión no cambia, es la misma. Entonces, esto es una vista superior del cuerpo que se está moviendo en la mesa, con un radio R fijo, una rapidez constante. Una vista lateral, si esta es la mesa, y esto está sobre la mesa, entonces sería el peso, la normal y la tensión, viéndolo desde aquí, ¿no? Apuntaría hacia el centro de la rotación, la tensión de la cuerda. Entonces, de aquí diríamos, a ver, la sumatoria de la fuerza radial, ¿no? La que apunta hacia el centro de la rotación, hacia acá, hacia O, es la masa, esta masa por la aceleración radial, la aceleración centrípeta. ¿Y cuál es esa fuerza radial o fuerza centrípeta? Justamente la tensión de la cuerda. La tensión, entonces, la masa por la aceleración radial. Pero como la tensión del primer diagrama es M mayúscula G, entonces tenemos masa por la aceleración radial. Pero esta aceleración radial es la velocidad al cuadrado sobre R minúscula. Entonces aquí podríamos obtener una primera expresión. Por ejemplo, quiero calcular la velocidad lineal. Sería M por G por el radio dividido por M minúscula en raíz cuadrada. ¿Verdad? Entonces ahí yo empiezo a calcular. Por ejemplo, primero, para una masa de ¿cuánto? 20. A ver, vamos calculando. Cojan la calculadora. 20, 9.8 y el radio 5 centímetros, ¿no? Claro, si yo pongo esta masa en kilogramos, acá abajo, estoy hablando de cuánto es. 1 kilogramo, los kilogramos se van, solo que esto está en 9.8 metros sobre el segundo cuadrado. Entonces aquí yo tendría que poner en metro punto 0,5. ¿De acuerdo? ¿Cómo por qué? Porque la gravedad está en metros sobre centímetro, en radio lo tengo que poner en metros. O viceversa. Si lo quiere trabajar en centímetros no hay problema. O sea, lo pone aquí 980, pone 980 y le pone 5. Bueno, no importa, saquémoslo de las dos formas. 20, 980, 5 y 1. A ver. El primero, ayúdeme usted con el segundo. ¿Cuánto les dio el primero? Ayúdeme usted con el primero. 3.3. ¿Ah? 3.3. ¿Cuál? No, porque acá le da otro valor, pues no. O sea que acá tiene que darle 313. Pero si le sale 313. ¿Qué les pasa? No sé, los noto intranquilos. Algo no está claro. ¿O se olvidaron las unidades? Bueno, ya. Supongamos que ya eso se obvia, ¿no? Ya. A ver. Entonces, ¿qué pasa con el dato 2? ¿Qué pasa con el dato 2? Varía el radio. ¿A cómo? ¿A la masa de cuánto? Varía el radio y varía la masa, pues. Entonces la masa ahora es 2.5, ¿no? Tengo que poner 2.5. ¿Radio de cuánto? De 10 centímetros.
Estamos hablando de cuánto. Confirmen ustedes los compañeros. 1,57 me dice su compañera. Ya. Y el siguiente valor. ¿El siguiente valor cuál sería? Bueno, ustedes ya saben, ¿no? La nueva masa para 0,75 y radio de 0,15. 0,75, gravedad 9,8, radio 0,15. ¿Cuánto está saliendo? Bueno, entonces vemos que la velocidad, ¿qué le pasa a la velocidad? 3,13, 1,57, 1,05, disminuye. La velocidad va disminuyendo. ¿A medida que qué? A medida que el radio se aumenta. Vamos recordando aquello, ¿no? ¿Qué más tenemos que calcular? Omega. A ver, omega, ¿cómo lo vamos a hacer? Nada más. Omega por R, ¿no? Omega 1, ustedes que están viendo el dato allá, ¿cuánto era? ¿Cuánto era la velocidad? 3,13. Y el radio 1 que fue 5 centímetros, pero en metros, ¿verdad? No, 3,13 está en metros. Metros. ¿Cuánto da? 62. Bien, así calcule alguien omega 2, 15,6 y omega 3, 7. Igual cosa. Así como la velocidad lineal disminuía, la velocidad angular también disminuye. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta, ¿cómo la podemos determinar? Varias maneras, ¿no? Una, con la velocidad lineal. O con la velocidad angular. ¿Cuál la que prefieran? La primera, 3,13 al cuadrado para el radio 0,05. Cuidado, se equivocan. O, si esto está bien calculado, 62,6 al cuadrado por el radio 1, que es 0,05. Cualquiera de las dos nos tiene que dar la misma respuesta. 195,9 metros segundo cuadrado. A ver si lo hacemos con la siguiente rapidez y el siguiente radio. ¿Usted los tiene anotados? 24,5. Y el final y el último. 7,35. ¿Qué vamos sacando como conclusión con cuanto a la aceleración? Va a ir disminuyendo. ¿Y la fuerza centrípeta qué? ¿Qué es la masa por la aceleración centrípeta? Bueno, aquí hay dos maneras. Una, estamos hablando de la masa m, o sea, esta, por la aceleración que este experimenta. O esta. Acuérdense que acá vieron esto. Aquí igualamos, porque en la cuerda esta fuerza centrípeta mg era igual a mar. O sea que esta mg también es fuerza centrípeta. Entonces hay dos maneras de poder calcular esa. Por masa aceleración centrípeta, o equivale en el sistema en equilibrio m mayúscula por g.
Puede usted comprobarlo por cualquier lado del camino. Si utiliza la primera de ellas, debería decir 1 kilogramo por la primera aceleración. ¿Ya? O la primera masa, ¿cuánto era? 20. Bueno, debería salir con los decimales, ¿verdad? Newtons. ¿Qué pasa con F2? Aplicamos 1 por la aceleración, que sería 24, y F3, 7.4 Newton. ¿Qué pasa? ¿Qué observan? ¿Cómo explicamos que la fuerza, a medida que el radio aumenta, disminuye? ¿Cómo observamos eso? Mire en la diapositiva. A ver, fíjese lo que va a hacer. Haga un acercamiento ahí para que vean. Aquí está el bloque, ¿no? Aquí está el otro que está colgando. Este es la M mayúscula. Vamos a ver. Si yo disminuyo el radio, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué predigo que va a ocurrir con la fuerza centrípeta? Que la fuerza, si yo disminuyo el radio, ¿qué aumenta la fuerza? Aumenta. Y claro, aumenta porque también va a girar más rápido, va a tener más aceleración, ¿sí o no? Se predice. Si yo aumento el radio, disminuye la fuerza centrípeta, disminuye la aceleración centrípeta, todo disminuye, ¿no? Ahí. ¿Cómo pruebo? Ya desde el punto de vista de la animación está verificada, pero matemáticamente, ¿cómo lo demuestro? ¿Quién me dice? Aquello. Miren, lo voy a escribir aquí, a ver. ¿Cómo demuestran eso? Miren, jóvenes, ustedes en traslación definimos una cantidad que se llama momentum. En traslación, ¿qué era el momentum? La cantidad de movimiento de una partícula como el producto de la masa por la velocidad. La dirección que tiene P es la dirección que tiene B. Traslación. Claro, y P es igual a M omega R. Pero en rotación, para una partícula en rotación, existe, esto es un momentum lineal, se supone, ¿no? Claro que cuando estamos en traslación no hay necesidad de decir momentum lineal, es momentum lineal, se entiende. Pero cuando hay rotación y traslación hay que distinguir. Y hay que hablar del momentum angular. Entonces lo denotamos con otra letra, L. Y esto es el producto entre estos dos vectores, el vector posición y el vector momento lineal. Es decir, si yo tengo mi origen, ¿cuál sería el momento angular? El producto cruz que existiese entre este vector de posición R y el vector momento lineal, el producto cruz entre esos dos vectores. Entonces, si eso es así, esos vectores, ¿qué características tienen este movimiento circular? Que son perpendiculares. Entonces aquí hay un seno, ¿no? ¿De qué? De 90 grados, que es ¿cuánto? 1. Entonces, ¿qué le da el módulo de esto? RP, ¿sí o no? Pero P estoy diciendo que es esto, ¿no? M omega R. O sea que en definitiva yo puedo escribir M R cuadrado omega. Esto en dinámica de partículas, que luego lo vamos a también a constituir para un conjunto de partículas, un cuerpo rígido. Esto de aquí tiene un nombre, el movimiento rotacional. ¿Ya? Esto tiene un nombre. Pero si comparamos esta expresión que está escrita aquí,
de la cantidad de movimiento angular con la fuerza centrípeta. ¿Dónde está la fuerza centrípeta? Voy a escribirla aquí nuevamente. La fuerza centrípeta, a ver. Era esto, masa, aceleración, ¿sí o no? Masa, aceleración. ¿Y aceleración qué era? B cuadrado R, ¿sí o no? Y sigo. Y a su vez, ¿qué es la velocidad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Omega, R, al cuadrado. Estoy ahí. Ya, y si sigo aquí y quiero dejar en términos de L, hago un pequeño artificio así, quiero dejar en términos de L, mr cuadrado omega. O sea, yo tengo que tener m r cuadrado, ¿sí o no? Y un omega. Claro, aquí hay un omega que me sobra. ¿Sí o no? Claro, yo también sé que tengo un r acá, ya. Pero lo que quiero decir es que si esto eleva al cuadrado, para completar, ¿qué tengo que hacer para completar y no alterar nada? Tengo que dividir para un m, porque aquí he multiplicado por m, porque eso no tenía aquí. ¿Qué más? El omega simplemente lo desagregué, porque sí tenía. Pero aquí un r cuadrado al cuadrado. ¿Sí o no? Hay completo. Está completo. Entonces, la fuerza radial está en términos de una cantidad que es constante, porque este movimiento es de rapidez constante. Entonces, un movimiento de rapidez constante, todas estas cosas son constantes para un radio fijo. Entonces, esta cantidad, llamada cantidad de movimiento angular, es constante. Es constante. Entonces, esto está al cuadrado. Entonces, ustedes tienen acá simplemente una dependencia recíproca con respecto a R. Entonces, esto es lo que me dice a mí, finalmente, cómo varía la fuerza radial, la fuerza centrípeta. Todo esto es constante. A medida que R aumenta, F disminuye. Es decir, jóvenes, en realidad, los datos, ¿dónde están los datos? En la tabla. Miren lo que usted tiene. Estas masas están cambiando, estos radios están cambiando, pero todo esto que interviene aquí, en el producto, aquí, cuando calculo la fuerza centrípeta, me varía la fuerza centrípeta. Pero todo ese efecto de variar m mayúscula, radio, hace que esta cantidad llamada cantidad de movimiento angular permanezca fija. Es decir, así yo aumento el radio. Claro, para aumentar el radio, si aumento el radio tengo que cambiar el peso aquí para mantener la condición de rapidez constante. Entonces, el momento angular que se mantiene aquí